Buenas tardes, el día de hoy les venimos a exponer sobre el tema campo magnético en solenoides. Este tema fue el que nos toca exponer para el proyecto final de Física 2. Nuestro grupo está conformado por Juan Sebastián Londoño, Mayra Alejandra Rueda y mi persona, Angélica Orjuela. Bueno, en este informe, que es el proyecto final, hablaremos ampliamente sobre el concepto de campo magnético en solenoides, cómo se comporta y otros conceptos que veremos profundamente más adelante. Los objetivos. Nuestro objetivo general será la comprensión teórico-práctica, la cual nos dará los conocimientos básicos e intuitivos para hacer un análisis rápido y conciso. Y el específico es el que tendremos como análisis matemáticos, el cual nos dará la capacidad de manejar correctamente las fórmulas para acertar los cálculos y tener la veracidad de todos los problemas. Resumen teórico. Bueno, pues para empezar con el resumen teórico tenemos que saber qué es un solenoide. Bueno, un solenoide es cualquier cuerpo físico capaz de producir un campo magnético constante y uniforme, el cual es muy intenso en su interior y débil en su parte externa. También se le puede conocer como bobina. Su apariencia consta de un alambre envuelto en forma elíptica y muy comúnmente en su interior tiene un corazón de hierro. Eh, Consta de vueltas que están muy juntas entre sí. Bueno, tenemos dos casos. El caso A, que es donde las vueltas están pues aproximadamente separadas. En este caso vamos a ver un campo adentro bastante fuerte y bien junto, mientras que en la parte de afuera el campo va a estar bastante disperso y va a ser muy débil. Y en el caso B, que son vueltas extremadamente unidas y que tienen como una densidad bastante fina, vamos a ver un comportamiento como más convergente y por la misma convergencia que vamos a tener, va a haber una polaridad. Bueno, ahora vamos a ver como tal la ley de Ampère. Bueno, para aplicar esta ley de Ampère vamos a ver que hay una teoría como los solenoides, hay un caso específico, ¿sí? Ese caso específico es que viene de manera infinitamente enrollado y entonces en la parte de adentro va a tener un campo bastante fuerte, mientras que en la parte de afuera va a ser completamente nulo este campo. Bueno, para aplicar la ley en los solenoides, podemos así calcular el B en el punto interno. Esto siempre y cuando supongamos que el solenoide es muy largo comparado con el radio de su espiral. El campo es aproximadamente uniforme y paralelo al eje con el interior solenoide y es nulo en la parte externa. Bueno, ya sabiendo esto con la parte teórica, pues empezaremos con definir como una parte, un árbol L, el cual lo multiplicaremos por un B, que como se ve en la imagen, es como tomar una longitud de manera rectangular, un campo de manera rectangular para poder pues así evaluarlo. Bueno, dicho esto inferido, podemos decir que B por L, lo que se ve en la parte izquierda de la diapositiva, B por L es igual a un mu por una N por intensidad por un B. Bueno, despejando esto, sabemos que el N sobre L es igual a a la densidad por vuelta y así podremos sacar la fórmula final que será campo magnético es igual a la permeabilidad por densidad de vuelta por corriente, donde la L es una longitud y la N es un número de vueltas. Bueno, terminado la explicación teórica, ahora vamos hacia la explicación en el simulador. Bueno, este simulador está hecho con código Python.
es un simulador con ayuda de Google Drive. Como tal, nuestro caso sería el caso del solenoide. Como había explicado mi compañera Alejandra, pues esta es la ecuación del solenoide. Luego pasamos a importar las librerías while y biotzabal, las cuales yo ya las tengo importadas desde el Drive. Esto es un caso adicional en caso de que tengamos las librerías descargadas, pues subirlas desde un archivo desde el computador. Ahora a continuación voy a proceder a hacer un ejemplo de cómo realizar y obtener los cálculos para el caso de estudio. En este caso, pues ya importadas las librerías, vamos a seleccionar una configuración de corriente. En este caso, nuestra configuración es la del solenoide. Acá tenemos los datos del radio, las vueltas que va a ser N, la longitud L mayúscula. Aquí ya pues definimos el solenoide como nuestra configuración de corriente determinada. Después pasamos a determinar el campo magnético con la ecuación que nuestra compañera nos había informado. En este caso, la constante, que va a ser la corriente eléctrica, es la que va a variar para obtener los datos de la gráfica consiguiente. En este caso va a ser una corriente eléctrica medida en amperios, de 10 amperios, y con los elementos ya anteriormente calculados y tomados, pues procedemos a hallar el campo magnético, dándole play al código Python. Bajamos, y acá, donde dice magnitud de B, va a ser el campo magnético en militeslas. Como parte opcional, en el cual el caso de estudio no lo requería, pues sería un gráfico de la geometría de la corriente. Como mi compañera Alejandra definía anteriormente en la teoría, pues un solenoide va a ser de esta manera en una gráfica, y el vector que sobresale dentro del solenoide pues va a ser el vector del campo magnético ya definido anteriormente. Dicho esto, pues pasamos a los cálculos estadísticos. En este caso, el caso de estudio, pues vamos a tomar 10 valores en el cual la corriente va a variar. La corriente va de 1 amperio a 10 amperios, calculando pues, el campo magnético en militeslas, dando como tal, pues vemos una relación en la gráfica siguiente, en el cual ya lo vamos a explicar. En este caso, lo que es la longitud y el número de espiras, pues va a ser constante, dándonos cuenta que la permeabilidad, en este caso de estudio, va a ser el cálculo del error estadístico. En este caso, el valor teórico pues, va a ser de 1.5 por 10 a la menos 3 militeslas por metro sobre amperio a la menos 1. En el caso de la permeabilidad, pues nos damos cuenta, el valor es casi igual. Dicho esto, pues ya tomados los valores, hacemos una gráfica de desviación lineal. Tenemos la ecuación de la gráfica y el método de mínimos cuadrados, que su linealidad o el R cuadrado va a ser 1, es decir, que los datos son correspondientes y son verídicos. Bueno, dicho esto, pues pasamos al cálculo estadístico. Como había dicho antes, vamos a despejar de la fórmula que nos dio nuestra compañera, vamos a despejar la permeabilidad magnética. Esto es un ejemplo de cómo vamos a obtener los datos. Por lo tanto, entonces, en el primer dato, con la corriente pues, de 1 amperio, tenemos un campo de 4.73 militeslas. El número de espiras y la longitud no varía. Y haciendo estos cálculos, pues despejamos el μ0, dando el valor que está en la pantalla. Aplicamos la ecuación del cálculo estadístico, en este caso sería el error absoluto, el valor teórico menos el valor experimental, y aplicamos la ecuación del error relativo porcentual, el cual es la que se ve en pantalla. Bueno, siendo el valor teórico, como ya había dicho antes, 4pi por 10 a la menos 3, igual a 1.25 por 10 a la menos 3. Calculamos, ya obtenido los datos, pues procedemos a calcular el error absoluto, dándonos pues, un error absoluto de 3.10 por 10 a la menos 4, un error demasiado bajo. Después calculamos el error relativo, dándonos esto pues un 23.7% de error, el cual pues para hacer un simulador no es un error tan alto. Dicho esto, pues pasamos a hacer el análisis y conclusiones de los cálculos.
Bueno, esto, como pudimos oír en el resumen teórico, podemos concluir que el campo magnético es más intenso en el interior que en el exterior del solenoide. ¿Por qué pasa esto? Porque la densidad de las líneas de densidad es mayor dentro del solenoide que pues afuera. Luego, en la gráfica que nos mostró nuestro compañero, podemos observar que la magnitud del campo magnético en el interior podemos darnos cuenta que el campo magnético en el interior del solenoide y la intensidad de la corriente van a ser directamente proporcionales, debido a que cuando pues aumenta la una, aumenta la otra. Esto ya que pues la gráfica era una línea recta. Londoño, ¿puedes devolverte para mostrar, por favor? Nos podemos dar cuenta que tiene pendiente positiva y es directamente proporcional, como lo concluimos. Ahora, la última conclusión es que pues, el campo magnético en el interior de un solenoide es máximo en el centro y, como lo dije al principio, se va reduciendo a medida que llega a sus extremos. Muchísimas gracias.